Bienvenidos al bufete de Linda y hoy me encuentro de manera virtual con el administrador general de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, el abogado Jorge Quintero Quirós. Bienvenido al bufete de Linda. Buenas tardes, gracias Linda por la entrevista. Como siempre, Acodeco es tu casa, cuando quieras nos puedes llamar y con mucho gusto te damos la entrevista. El tema de esta noche son las denuncias y quejas de los padres de familia de estudiantes de colegios y escuelas particulares por el cobro de las mensualidades durante la pandemia. Señor administrador de Acodeco, Jorge Quintero Quirós, ¿cuál es el procedimiento para interponer estas denuncias o quejas? Cualquier consumidor, llámese padre de familia, que se sienta vulnerado en sus derechos o de alguna u otra forma siente que el contrato lo deja insatisfecho en cuanto a los costos del colegio, con gusto nosotros podemos recibir la queja al correo quejaspanamá sin S, quejapanamá@acodeco.gov.pa. Ahí se le va a dar trámite. ¿Qué estamos recomendando nosotros? Por el tema de la economía procesal, y no solamente eso, sino que también poder unificar criterios, que si es un colegio donde hay uno o más padres afectados, que tengan comunicación entre sí y puedan poner la queja juntos, ¿no? De una sola queja, porque en verdad se está buscando una sola pretensión, que es la rebaja de la matrícula. Señor administrador de Acodeco, ¿es necesario que el padre de familia de la escuela o colegio particular muestre evidencias de la afectación económica durante la pandemia para solicitar la disminución de la mensualidad? Acodeco no se va más allá en verificar si el padre o el acudiente es una víctima económica de la pandemia. Nosotros realmente lo que estamos viendo es si el contrato se está cumpliendo o no. Y realmente el contrato cambió de un contrato presencial con una cantidad de materias a un contrato virtual con otra cantidad de materias. Y eso es lo que ve la institución en cuanto a materia contractual. No así si el padre es una víctima económica o el acudiente es una víctima económica del COVID, ya es un tema propio de la escuela, cómo lo va a llevar. En la experiencia, nosotros hemos visto que muchos colegios han optado por aquellos padres que han perdido sus trabajos, darles un tema de un crédito y dejarlos pagar en cuotas más flexibles, así permitir que el estudiante siga estando en el colegio. ¿Cuál es la cantidad aproximada de denuncias y quejas presentadas en la Acodeco por disconformidad de los padres de familia con el monto de las mensualidades de los colegios o escuelas durante la época de la pandemia? Acodeco ha recibido más de 600 denuncias y 200 quejas en cuanto a los colegios particulares. Las quejas es diferente porque las quejas sí hay una pretensión del consumidor en resarcirse algo en donde se sienten afectados, y las denuncias más bien nos piden que actuemos de oficio y que revisemos los contratos de oficio. Eso es importante señalarlo. Lo segundo que me gustaría dejar claro es que Acodeco en esta etapa, en medio de una pandemia donde sabemos que los consumidores han sido afectados, que muchos padres de familia perdieron sus trabajos, pero también conocemos la realidad de los colegios privados que también han tenido que poner una parte de sacrificio económico. Nosotros hemos actuado como mediadores, buscando siempre que tanto consumidores como agentes económicos encuentren puntos en comunes para poder que el enemigo, que es que los niños no den clases, el enemigo que es que cierren colegios particulares también, no suceda. Y la única forma de que no cierren colegios y que los niños no salgan de los colegios particulares es que se pongan de acuerdo en cuanto a los precios. Y eso es lo que estamos nosotros fomentando. Con un grupo de expertos en mediación, negociación,
arbitraje y métodos alternos de solución de conflictos, nosotros hemos participado de reuniones donde hemos ayudado a que más de 150 colegios se pongan de acuerdo con sus clientes, que son los acudientes, para llegar a un precio o a un número que es acorde con la realidad. A través de mis redes sociales me ha llegado información de padres de familia que denuncian que por solicitar reducción en las mensualidades en las escuelas particulares, o en la escuela particular donde tiene a su hijo, ha sido expulsado. Los centros educativos particulares pueden excluir a un estudiante por esta causa y Acodeco tiene competencia para actuar y sancionar. De hecho, por eso nosotros, muchos de las quejas las hemos aceptado de manera anónima, porque, hombre, sabemos que es posible que el colegio tome represalias contra los estudiantes y para proteger esa situación hemos aceptado algunas de las quejas de manera anónima. Sin embargo, hay que dejarle muy claro a los agentes económicos que inclusive en la ley 45, el artículo 36, numeral 17, habla de la discriminación. Y todo padre que se queje y que sea víctima de discriminación puede regresar a Codeco, poner la queja y créame que le vamos a dar el trámite adecuado. Durante el estado de emergencia decretado mediante la resolución del Consejo de Gabinete número 11 del 13 de marzo a la fecha, ¿cuántas denuncias y quejas ha resuelto Acodeco? Estas denuncias y quejas presentadas por padres de familia de colegios o escuelas particulares. Nosotros en esta etapa hemos sido una especie de negociadores para que tanto padres de familia, o sea, los consumidores, y los agentes económicos, que son los colegios, encuentren puntos en común y no tengamos que ir a resolver una queja judicial o no tengamos que ir a tribunales. No obstante, en aquellos casos donde no hubo acuerdo por parte de los colegios con los padres de familia, por supuesto, vamos a estar resolviendo las quejas. De hecho, ya pronto, a partir del 3 de agosto, vamos a tener las primeras audiencias recibidas a queja a Codeco, no, quejas panamá @acodeco.go.pa y depende de la provincia donde está ubicado el colegio, sería queja colón@acodeco.go.pa y así cualquier otra de las provincias donde están ubicados los colegios. Es importante señalar que nosotros vamos a hacer el trabajo legal de tramitar la queja. Sin embargo, exhortamos a aquellos agentes económicos, colegios, a que lleguen a un acuerdo con las asociaciones de padres de familia, porque de lo contrario van a salir demandas de Acodeco. Van a salir demandas porque el trabajo de nosotros es proteger al consumidor y nosotros vamos a proteger al consumidor a toda costa. Que la pelota se pasa de Meduca a Codeco y de Acodeco a Meduca, lo cual es totalmente falso. Usando la analogía de la pregunta, lo que pasa es que aquí hay dos pelotas. Una pelota que la usa el Meduca, que es el tema de la educación, el tema de como regente de la educación en Panamá. Y solamente Meduca puede decidir si la educación se está dando bien o se está dando deficiente. Entonces, en la parte contractual, ya cuando hablamos de números de costos, entonces es Acodeco quien tiene la pelota. O sea que realmente cada institución ha hecho su trabajo y de hecho hemos estado coordinando todas las reuniones en conjunto para que salgan bien los acuerdos. Abogado Jorge Quintero Quirós, administrador general de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, un mensaje final a los padres de familia y también a los agentes económicos, en este caso a los colegios o escuelas particulares. Panamá y el mundo vive una de las tragedias más grandes a las cuales hemos sido sometidos. Yo creo que hay un mensaje intrínseco en la pandemia y uno de ellos es ponernos de acuerdo, ser solidarios entre nosotros, saber que
todas las partes están sufriendo alguna situación. Nuestro mensaje sería a los agentes económicos es que se llenen de empatía, que entiendan que hay padres de familia que no están cobrando lo mismo. Uno. Dos, que entiendan que el contrato es diferente. El contrato es diferente porque no es la educación a la que estamos acostumbrados y tampoco es el tiempo ni la cantidad de educación a la que estamos acostumbrados. Así que el contrato es diferente. Por eso deben de sentir empatía con los consumidores. Igualmente, a los consumidores entender que esta es una cuerda que se puede jalar, pero no se debe romper, porque donde se rompe es posible que el agente económico diga, esto no es negocio para mí, mejor yo cierro y no doy clases, y ese es el enemigo. Que los niños no den clases es el enemigo. Por eso es que tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que ser solidarios, y este es el momento adecuado para llegar a entendimiento entre las dos partes. Ese es el mensaje que le daríamos a los agentes económicos, que son los colegios particulares y las asociaciones de padres de familia. Padre de familia de estudiantes de colegios o escuelas particulares, si usted tiene alguna disconformidad, dificultad en el centro educativo particular en donde matriculó a su hijo o hija, usted puede presentar la denuncia en el Ministerio de Educación o en la Codeco, en la página web de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. Usted va a encontrar la información necesaria de cómo puede interponer esta denuncia o queja, y también lo puede hacer de manera anónima para evitar represalias con su hijo. Los espero el próximo viernes, Dios mediante, y con apoyo de mi productor Carlos Fitzgerald.